Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos, como siempre, aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es Espíritu Santo, Espíritu de Humildad, segunda parte. He estado reflexionando con base en el libro de El Espíritu Santo en Pentecostés, un nuevo libro del Papa Benedicto y Joseph Ratzinger. Habíamos hablado la vez pasada de que mientras intentamos ser como dioses, corremos el peligro de no ser ni siquiera hombres, porque se desmorona la habilidad del entendimiento mutuo. Hablábamos de cómo esta torre de Babel aparece en las Sagradas Escrituras, pues siempre es el intento del ser humano de, en su autosuficiencia, ser como Dios, siguiendo este diálogo con el demonio en el paraíso. Decía el Papa entonces que gracias al avance de la ciencia y la tecnología hemos accedido a un poder sobre el mundo hasta en sus componentes más delicados. Poder para reconstruir el mundo y rediseñar al hombre. Entonces ya no se trata, como siempre el ser humano se está disociando de la verdad de sí mismo. Sabemos que la humildad es la verdad y la verdad es que somos criaturas, como criaturas somos dependientes de Dios y al ser cristianos, ser católicos cristianos, pues somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. De manera que existe esa dependencia, pero lo que nos promete el mundo, sobre todo el mundo de hoy, es rediseñar al hombre. Nosotros por nuestros propios medios, autorrealizarnos, cumplir nuestros sueños, etcétera, ¿no? Entonces, por eso parece anticuado rezar a Dios, porque Él está tan lejos, cuando nosotros mismos podemos producir lo que queremos, nuestra seguridad, nuestro lugar en el mundo, nuestra importancia. Podemos, pareciera, controlar nuestro futuro. Solo necesitamos ponernos manos a la obra para construirnos el paraíso, ese mundo mejor de completa libertad y goce ilimitado. Y volvemos a revivirlo, cuanto mayor es el lenguaje en común, la información en común, la forma de vivir en común, menos nos entendemos. Surge la competencia, la comparación, la envidia. Y dice el Papa, surge una crueldad inédita entre las personas. Surge desconfianza, surge sospecha de los unos contra los otros. Es suficiente seguir las noticias, de observar la vida cotidiana para sentirlo. ¿A qué viene esto? ¿Cómo puede entonces lograrse la unidad en un mundo que parece que cada vez estuviera más cerca, pero en donde esa cosa de ser como dioses, ser fuertes, eh, hacernos ese lugar, este poder en el mundo, cada vez más, cada vez menos hablamos de lo que nos hace vulnerables, de nuestro corazón, queremos aparentar. Y cuando queremos construirnos este monumento y ser todos tan fuertes y tan maduros y tan adultos, pues surge más bien esto que el Papa le llama crueldad inédita. Y entonces, ¿cómo llegar nuevamente a la unidad? Y dice el Papa, la Sagrada Escritura da la respuesta. Solo podrá tener lugar la unidad por medio de un nuevo espíritu que se nos otorgue, que nos done un corazón nuevo y un idioma nuevo. Pero ante esto se plantea de inmediato la cuestión práctica. ¿De dónde ha de venir ese espíritu? ¿Cómo se le puede recibir?
¿Cómo reconocerlo? San Pablo nos ofrece en la primera lectura de la carta a los Corintios una respuesta increíblemente sencilla y práctica. Tan práctica que nos puede parecer demasiado simple. Nos pasa como a Naamán el sirio, a quien le dijeron que bastaba con que se bañara en el Jordán para curarse de la lepra. Le resultó demasiado simple. Y es que la curación no podía ser tan fácil. De modo parecido nos resistimos ante esta respuesta, porque Pablo nos dice que el Espíritu Santo no fabrica nada. Es decir, estamos ante dos polos opuestos hacia donde uno puede orientar la vida. O ya por dentro tengo esta imagen de Dios, esta facultad unitiva, este espíritu humano que se une al espíritu de Dios, en donde todo es dado, en donde Dios un día a la vez me comparte lo que quiere compartirme de su bondad y yo no fabrico nada, sino que me entrego al don y entro en la dinámica del recibir, como vive Cristo recibiendo todo del Padre, o vivimos en el mundo donde todo lo tenemos que fabricar nuestra calma, y entonces hay que casi volvernos budistas siendo católicos. ¿Cuántas incluso congregaciones católicas han introducido unas formas orientales de fabricar la calma? Tenemos que fabricar el amor, entonces tenemos que inventarnos, ¿será que amor es si yo doy pero no espero nada, pero entonces estoy esperando, pero entonces no debería esperar, pero entonces este mundo racional del cálculo del que hablábamos hace unos días, o todo lo fabricamos y nos entregamos a nuestra habilidad fabricadora, o recibimos el Espíritu Santo que no fabrica nada. Las nuevas palabras que nos pone el Espíritu sobre la lengua, esa lengua de fuego que nos da y que transforma el corazón, son simplemente Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor de aquellos a quien amo. Jesús es el Señor de aquellos a quienes amo tanto. Jesús es el Señor. Estas son las palabras nuevas que superan las divisiones y que unen a los hombres. No se trata de que yo tenga la razón y tú no la tengas. No se trata de que es que yo quiero lo que es bueno y tú no. Es que Jesús es el Señor. Y yo no decido lo que tú haces. Y en el fondo, no decido en realidad sobre lo que yo puedo hacer, ni cómo va a ser mi día, y mucho menos el mañana. No puedo decidir de cómo fue mi pasado. Jesús es el Señor. Pero entonces si hubiera y si no hubiera, si yo hubiera fabricado un pasado mejor, entonces me doy palo porque lo fabriqué tan mal, o me comparo con los demás, cómo fabricaron su pasado. En cambio, yo lo fabriqué tan bien siendo católica desde tan niña. Jesús es el Señor y que nadie se gloríe. Estas son las nuevas palabras que superan las divisiones y que unen a los hombres. Para comprender esta simple pero inconmensurable exigencia que surge de estas palabras, ciertamente necesitamos profundizar. En primer lugar, debemos ser conscientes de que Pablo,
aquí simplemente cita el credo de la Iglesia. Quiere decirnos, lo importante del Espíritu Santo no son unas sacudidas entusiastas, que las hay también entre los paganos. En el versículo 2 previo había recordado a los corintios el tiempo en que eran conducidos a los ídolos mudos y donde experimentaban toda clase de entusiasmos y éxtasis. El Espíritu Santo, así nos lo ha de entender San Pablo, no juega con entusiasmos, sino que es muy sobrio. La nueva palabra que nos da consiste en la humildad de la profesión de fe de la Iglesia que recitamos cada domingo. Voy a detener un momento aquí porque me parece que es muy importante. ¿Con cuánta frecuencia se confunde la fe con un estado mental? La gente se preocupa porque no se siente, entre comillas, enamorada de Dios, como si la fe fuera un estado como de éxtasis bonito, en donde yo no siento rabia, en donde yo no siento feo, en donde yo siento tanto amor y queremos fabricar un estado mental, como si de eso se tratara la fe. Entonces nos preocupamos cuando en vez de este entusiasmo y estos estados mentales como de éxtasis, que pueden realmente, pues Dios los puede dar, sobre todo al inicio del camino de la fe. Dios nos llama con lechecita, como dice San Pablo, nos pone el Milo, ¿no? Y los dulcecitos, porque de otra manera, pues el ser humano, pues ni va a la iglesia porque realmente, pues la iglesia católica no es una iglesia de animadores, como son los protestantes, en donde el sacerdote tiene que ser como el supercomunicador que nos transporte o que tenemos que oír música hasta en la elevación para sentir nuestro espíritu elevado, que solamente son pues nuestras emociones y nuestros sentimientos que van y vienen. Jesús es el Señor, no los estados de ánimo. Y si Jesús es el Señor, pues puedo aceptar que cuando yo voy a misa lo que tengo es sequedad o distracción y puedo recibir con espíritu de humildad lo que Dios en este momento me está permitiendo. Y si uno lee la vida de los santos, así fue. Los santos no tenían preferencia de un estado de ánimo y por eso Dios podía compartirles los estados de ánimos incluso de los pecadores. Y tenemos eh, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresita, viviendo estados de ateísmo adentro. Si fueran como nosotros, que queremos fabricar el estado así, fabricarnos la calma, un estado así donde nos sentimos sublimes, pues Dios no puede hacer nada con una persona que quiere no entregarse, sino fabricarse. Y esos son los ídolos mudos, y por eso la gente le fascina, sobre todo, no sé, los que no son de Colombia, pero en Colombia el amarillismo es campante, ¿no? Que se apareció por allá Jesús, que nos está mandando mensajes con sutanita y fulanito, y que lo estamos viendo porque mira que la nube ahí se ve la presencia, pero en la Eucaristía, no, pues es que la Eucaristía, eso no, o sea, no es una sacudida entusiasta, es la humildad de un Dios que se oculta totalmente a nuestra vista. Entonces, pero nos encanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, un animador católico que no va a decir, ¿qué cosas creemos? Sí, sí, wow, no, sino que uno habla y enseña el catecismo de la Iglesia Católica, como me decían alguna vez,
Ay, no, Ana María, la gente no quiere eso. Qué pereza eso que tú enseñas, por ejemplo. No, no, no es porque yo sea mejor o peor. Es que nos gusta el entusiasmo, ¿no? Y creemos y entonces eso es lo que nos gobierna. Ese aferramiento a ciertos estados mentales y el miedo que le tenemos a otros. Nuestro hombre viejo puede tener 80.000 estados de ánimo, desesperanzado, rabioso, preocupado, etcétera, etcétera. Y Jesús es el Señor. Y de lo que se trata es de que soportaos los unos a los otros, como Dios nos soporta, o sea, no como me aguanta, sino soporta esto que está dentro de ti, que Dios está permitiendo, y conviértelo en un acto de amor. Es el cristianismo, Jesús es el Señor porque Él entrega ese acto de absoluta violencia contra Él, Él lo convierte en una ofrenda al Padre. Y tenemos que entrar en esa dinámica del señorío de Cristo, que es la cruz, que es yo acepto esto que estoy viviendo y lo convierto en un acto de amor. Decíamos entonces que la voz del Espíritu Santo es la profesión de la fe común de la verdadera Iglesia Católica extendida por el mundo entero. El Espíritu Santo no es el de las sacudidas entusiastas y los entusiasmos y éxtasis. Entonces, quisiera que hoy nos quedemos con esto, con esta pregunta. ¿Qué tanto he convertido en un ídolo mudo los estados mentales? ¿Qué tanto nos dedicamos a fabricar en el día estados mentales que nos distraen de la verdadera humildad? La fe no es un estado mental. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el ser humano tiene el corazón, o sea, su espíritu, su alma, en donde se decide por Dios. Y me decido por Dios, pero eso no es un estado mental, es un acto de humildad de lo que nos está proponiendo el Papa, de que lo que nos une a Dios es Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. Yo no soy la señora de mi interioridad. Yo soy una criatura y soy hija de Dios, luego dependo y recibo. Y no, el Papa Juan Pablo II le llamaba la primacía de la gracia. La fe es la respuesta del hombre a Dios. Por eso en el Antiguo Testamento es escucha Israel, o sea, yo escucho porque alguien me está hablando. Este espíritu de fabricación no está escuchando a nadie, no cuenta con la presencia de Dios, no solamente a mi alrededor en mi día a día cotidiano, sino dentro de mí. Dios está lejos. Yo estoy cerca con mi corteza prefrontal, ¿no? Entonces yo me fabrico y le tengo miedo a ciertos estados mentales y ese miedo me toma porque mi Señor es sentir bonito, entusiasta. Ay, no, el padre hoy habló de algo como que no me llegó. ¿Qué importa? Si no te llegó, Jesús es el Señor. Puedes aceptarlo de manos de Dios o vas a pelearte con Dios de que cuando habló el Padre te debería haber gustado lo que dijo. Entonces dice aquí, ¿no? La nueva palabra que nos da consiste en la humildad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del... Creo que Él es Emmanuel, es Dios con nosotros, es un Dios cercano que digo yo, Dios es el Dios de los detalles. Entonces, Jesús es el Señor. Señor es la denominación del Antiguo Testamento utilizada durante la lectura de la Biblia en lugar del nombre
impronunciable de Dios. En vez de decir Dios, decían Señor. Bueno, le dicen Yahvé y entonces están los vestidos bueno, toda la cosa, pero lo que nos está diciendo el Papa es, esto era lo que le decían, es el Señor, Él es el que gobierna. Esta frase, Jesús es el Señor, establece un compromiso con la divinidad de Jesucristo hombre. Y de hecho todo en el mundo y en nuestra vida es diferente si esto es verdad. Si Dios ha entrado en Cristo en el mundo, ya no existirá la eterna incertidumbre de si Dios existe, de cómo existe, sobre lo que quiere de nosotros, de si el mundo y la vida tienen significado, si son un camino, ¿verdad? Te habrán abierto las puertas, estará señalado el camino porque hay una respuesta por la que todas las demás aguardan. Jesús es el Señor, Él es el Señor de la historia, Él es Emmanuel. Es el Señor con nosotros que está pendiente de si permite que en este momento se me olvide lo que voy a decir o me estoy acordando. Dependo de Él, no es porque yo soy muy inteligente y entonces me acuerdo de todo y hablo muy bonito. Dependo de Dios y a Él le debo la gratitud de que en este momento esté pudiendo hablar e hilando las ideas. Y si no la pido, sé, Jesús es el Señor y puedo soportarme a mí cuando no hilo las palabras, cuando no hablo bonito o no me quieren escuchar, me puedo soportar porque Jesús es el Señor. O voy a pelear conmigo porque quiero fabricar mi capacidad de hilar las ideas y de asegurarme en el futuro que cada vez que esté en Radio María hilaré mis ideas como lo previsto. Por eso estas son dos maneras completamente distintas de posicionarnos en el mundo. La fe es un lugar por dentro en el que yo me sitúo, no es un estado de ánimo. Esto solo lo puede decir quien se encomienda al reino de Jesús. Cómo me gustaba este domingo esa lectura que habla del grano de mostaza y del reino de Dios que crece sin que yo me dé cuenta. Eso, no sé si lo oímos, ¿no? Nosotros los hombres modernos que queremos controlarlo todo, que nos diga el Evangelio que el reino de Dios es algo que crece sin que yo me dé cuenta cómo. Yo no lo fabrico, yo me entrego a la semilla que, que va tomando mis entrañas y mi corazón y me entrego a ella. Dios es el que pone la fe y permite que se desarrolle como Él lo quiere y según el miembro del cuerpo de Cristo que soy. Porque cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo diferente. Entonces, aquí no cabe la comparación ni la competencia. Ojalá no viviéramos esto un poquito en la iglesia en donde la gente lucha por ser el orador principal, ¿no? Entonces, quien se deja moldear por él desde dentro, quien se encomienda al reino, quien entra en su medida, quien se deja moldear por él desde dentro. Yo me dejo moldear por él desde dentro, pero no solo cuando estoy en estado de oración, sino a cada momento. Quien está preparado para ir con él y seguirlo. ¿Cómo me gusta eso, no? Sígueme. No es como camina fabricándote tu sendero según Santa Teresita. Es, yo estoy en tu vida en este momento y tú me sigues. El Señor es mi pastor. Pero no, ¿el pecado qué es? Un jurgo de ovejas, cada una caminando por donde les da la gana. Y viendo a ver cuál está más repompochita y con el pelito, el pelaje más bonito.
Y eso es lo que nos hace sufrir, déjenme decirle. Cuando yo me fabrico, empiezo a sufrir. Cuando yo me separo de la raza humana y empiezo a creer que estoy mejor fabricada, empiezo a sufrir porque empiezo a juzgar, empiezo a ejercer violencia en la conciencia de los demás. Unas palabras semejantes, Jesús es el Señor, la medida, la forma de mi existencia, no se pueden pronunciar solo con la lengua. Yo puedo hacer 10.000 eh, rosarios para que suceda lo que yo quiero, no para entregarme mejor a los misterios de la vida de Cristo a través de María, sino porque yo soy tan adulta que rezo para que Dios me haga caso y haga lo que yo quiero. ¿Jesús es el Señor en ese momento o yo soy la señorona? Esto no se puede pronunciar solo con la lengua, no es Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que yo siga a Cristo, que es primero. Él nos amó primero, Él me ama primero a cada instante y yo qué hago? Responder. Pero eso qué quiere decir? Que yo estoy en presencia de alguien, no es que yo salgo de la iglesia y dejo de estar en presencia de Cristo porque es que era en el sagrario. Y cuando está en el sagrario, entonces yo sí me arrodillo bonito y pongo la carita así, como la pone uno así, todo pues como el gran orador, y salgo de mi casa y no respeto a nadie. Salgo de la iglesia. Estas palabras precisan de la persona entera, nos obligan a renunciar a nuestra propia magnificencia, conduciéndonos el uno hacia el otro. Renunciar a mi propia magnificencia, porque al fin y al cabo, si todos nosotros dejamos de vivir según nos parece, viviendo en aquel que nos precede, viviendo en aquel que nos amó hasta la muerte, que me amó hasta la muerte, entonces viviremos en verdadera comunicación mutua. Dejar de vivir según nos parece y también es que ya no creo en Dios, porque es que imagínate, mira todo lo que le he pedido y nada. Estás viviendo como según te parece, sino que ahora implementaste la herramienta de la oración para asegurarte de que va a surgir como tú quieres. Él me precede a cada instante. Él ya me ama. Yo no tengo que ganarme el amor de Dios. Es el moralismo. Vivir constantemente tratando de fabricarme de manera que yo sea digna del amor de Dios y del amor de los demás y del amor propio. En cambio, ¿qué es lo que me dice el cristianismo? Cristo ya te amó hasta la muerte, no hay duda, no te tienes que ganar ya su presencia y su amor y su bendición. Él ya te está bendiciendo, aunque no tengas un éxtasis de 3 minutos para sentir que te está amando. Ya te está amando, cree, responde, síguelo, déjate moldear. Entonces viviremos en verdadera comunicación dentro de mí, porque entonces no le tendré miedo a mi hombre viejo, sino que lo soporto, ¿no? Al primero que tengo que soportar es a mi hombre viejo, porque qué tanto él se sana y ya deja de sentir nervios cuando voy a hablar en público. Jesús es el Señor. Y entonces puedo comunicarme con mis nervios y decirles, tiene todo el sentido que desde el mundo de la fabricación, donde hay que fabricarnos chévere para ser merecedores, tiene sentido, hombre viejo, que tengas nervios y que quieras fabricar ese momento en donde vamos a tener que ir eh, a una entrevista de trabajo. Claro que tienes nervios. Ujú. Y te voy a cargar y voy a convertir, te voy a entregar como un regalo a Jesús, porque Jesús, fíjense que Jesús es el gran, es todo eso que exiliamos, Jesús se lo tomó.
Nosotros exiliamos la debilidad, el ser rechazados, el ser abandonados, el ser traicionados. No queremos sentir eso. Esos son, no, aquí no me vuelve a pasar. Aquí me respetas y yo soy magnífica y aquí se hace como yo digo porque me respetan, ¿cierto? Entonces esto es otra cosa, ¿verdad? Se hace visible entonces por qué Babilonia es Babilonia y por qué Pentecostés es Pentecostés. Cuando los hombres quieren ser dioses, solo pueden estar enfrentados, porque es que tienes que entender lo que te estoy diciendo, porque yo tengo que tener la razón, porque si además no la tengo, el otro va a hacer lo que él quiere, porque Dios no existe. Y Dios no es Emanuel, Dios con nosotros. No, Dios también es Jesús también es el Señor de esa persona. Y esa persona tiene su camino de conversión y Jesús la ama hasta la muerte. ¿De qué te preocupas? Y si te preocupas, entrégalo como un sacrificio de olor, porque hay que soportar a este hombre viejo con amor, porque Dios está permitiendo que aunque quisieras fabricar un estado mental de calma, porque pensamos que la fe es eso, como, uy, sí, Ana María, ya estoy confiada, confío en Dios y lo sigo, como si fuera un estado mental. No, olvidémonos, no es un estado mental. Es cuando tú te decides por Dios, incluso con ese estado mental, y se lo entregas como y te soportas sin fabricarte, sin crearte un otro yo, que entonces sí te guste haciéndote violencia en esa trinidad que tanto nos hace daño, que es juicio, juicio, rechazo, combate. Juicio, rechazo, combate. Esa es la maldísima trinidad con la que nosotros vivimos fabricándonos. Juicio, rechazo, combate. Hacia adentro y hacia afuera. Tratando de fabricarnos buenos porque es que todavía no somos amados. Y si yo siento tantos nervios es porque yo no creo en Dios. No, tus nervios no te impiden levantar el corazón y decidirte por Él y unirte al sacrificio de Cristo que soportó todo esto que es ser humano en su piel destrozada, en su corazón, en su psicología, sintiéndose lejos del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando los hombres quieren ser dioses, solo pueden estar enfrentados consigo mismos y con los demás. Cuando en cambio se introducen en el núcleo, en la verdad del mismo Dios, entonces entran en el espíritu que es portador del espíritu de todos ellos y que por eso puede unirlos a todos realmente. Solo hay un Señor que puede en verdad reclamarlos a todos sin destruir la libertad de nadie, uniéndonos, aquel que es hombre y Dios al mismo tiempo. Es así como se abre la relación entre Cristo y el Espíritu Santo. La celebración de Pentecostés se dirige a la Trinidad. El Espíritu no se pone a hacer cualquier cosa, es sobrio y nos ofrece el reino de Jesucristo. Pero seguir a Jesucristo no significa atarse a uno solo, sino abrirse a la amplitud de la verdad. Significa estar realmente abiertos y libres mental y espiritualmente y ser realmente personas, imagen y semejanza de Dios. Qué alegría escucharlos, no saben la alegría que es tener esta familia de la Radio María. De verdad que les agradezco mucho y bueno, seguimos juntos de la mano del Papa Benedicto XVI, pidiéndole a nuestra Madre Santísima que nos lleve por este camino de esta libertad mental y espiritual, donde dejamos de fabricarnos para aceptar que tenemos papá, que tenemos mamá, que un día a la vez recibimos y recibiremos todo lo que necesitamos y que aunque a veces no parece que Dios estuviera cerca, así como Jesús en la cruz lo expresa de manera tan elocuente, Él está presente y podemos confiar en que Jesús
Es el Señor de este momento donde no lo siento y ayudarle a decirle, Jesús, cárgame para cargarme, soportar a la Ana María que se siente sola, que siente a Dios lejos. Eso es más difícil que cuando Dios le da a uno dulces y siente uno sus arrebatos de amor que no tienen nada que ver con la fe verdadera. Termino con estas palabras del Papa. Pidamos ahora al Espíritu Creador que ha fundado la Iglesia junto con los creyentes de todos los tiempos. Ven, Espíritu Creador, renuévanos a nosotros y a esta tierra. Amén. Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.